Ahí estamos grabando. Bien. Un toque que entran un par de alumnos que están ahí en espera. Seguimos. Profe, Sí, ¿quién habló? Agustina, Bien, diga. ¿hay alguna forma de hacer, por ejemplo, el diagnóstico diferencial entre la bursitis y la tendinitis o simplemente Sí. uno se da cuenta con... Ajá, ¿y cómo sería? Mira, hay obviamente estudios complementarios que es la ecografía en este caso. Cuando hay una tendinitis de Aquiles se hace una ecografía. Y si en la ecografía no sale que es una tendinitis, ¿sí? Ahí se busca obviamente la inflamación de la bolsa. ¿Cómo se busca la inflamación de la bolsa? Con resonancia magnética. La resonancia magnética se ve la inflamación de la bolsita. Ahora, clínicamente, sin ningún tipo de estudio, ¿cómo te das cuenta vos? Y bueno, empezás a palpar todo lo que es el tendón de Aquiles y todo lo que vendría a ser el complejo gastrocnemio, ¿sí? Todo lo que son los gemelos y sóleo. Si hay dolor y vos vas a observar, vas a comprimir y apretarlo, ¿sí? Como si irías a valorar si está cortado o no. Cuando vos lo apretás, ¿sí? Y lo comprimís, tracciona del calcáneo y eso suele generar dolor si es tendinitis, ¿sí? Si sigue el dolor constantemente y no cede el dolor, es porque suele estar inflamada la bolsita. ¿Se entiende lo que digo? De todos modos, cuando vos Sí. agarrás el tendón, ¿sí? Vos lo agarrás al tendoncito, vos lo palpás al tendón y no suele doler específicamente el tendón. Cuando te vas más adelante vas a observar que hay un huequito, ¿sí? Detrás de lo que son los malleolos, vos te vas a observar que hay un huequito y vos vas a empezar a palparlo. Cuando eso vos lo palpás y genera dolor, es porque está inflamado obviamente la bursa. Si no está inflamada la bursa, no va a generar dolor porque es chocar piel con piel. ¿Me explico? Ahí no tenés tejido ahí en esa Sí. zona, delante del tendón de Aquiles. Si está inflamado, obviamente va a estar inflamada la bolsita. Si no está inflamada la bolsita, no hay dolor. Y si vos pensás o sospechás que es una tendinitis, haces la prueba que te dije recién. Si tenés una ecografía y una resonancia, mejor todavía. Pero para la parte clínica sería eso, no más que eso. Podés también pedirle al paciente, bueno, hay varias pruebas clínicas, por ejemplo, pedirle al paciente que se ponga en punta de pie y vas a observar el tipo de dolor que tiene. Por lo general el dolor, cuando es la tendinitis, duele todo a lo largo de la pantorrilla y cuando es específicamente la bursa, duele como si fuera un esguince de tobillo, ¿sí? En la parte posterior. Eso por ahí ayuda a diferenciar. Pero, ¿cuál es el problema? Que el paciente no suele diferenciar los dolores. Entonces el paciente te dice que le duele todo. Entonces ahí vos tenés que empezar a aplicar un poquito el ojo clínico, ¿eh? De todos modos, el tratamiento kinesiológico y fisioterapéutico convencional es igual para los dos. No hay, digamos, los dos tratamientos tienen que ser, digamos, específicos tanto para el tendón como para la bursa. Ahora, si ya vos haces una parte biomecánica, al trabajar la biomecánica específicamente, vas a trabajar todo lo que es, digamos, los ligamentos laterales del tobillo, las fascias plantar para disminuir la tracción del tendón. Al disminuir la tracción del tendón trabaja todo lo que es la pantorrilla, los isquiotibiales, todo lo que son la masca suspensora de la cadera, que vendría a ser los peritrocanterios y el piramidal. Bueno, y ya te vas para arriba para las otras cadenas musculares. Pero en fin, eso más o menos para que te des cuenta, ¿sí? De lo que es una bursitis retrocalcánea. Más o menos, Agus. Sí, de 10, profe, gracias. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver los hallazgos clínicos, ¿sí? Que podemos tener en estos pacientes. A ver. Bien, evaluación de hallazgos clínicos, ¿sí? Saco aquí para que se pueda ver. ¿Qué vamos a tener? Como te dije recién, dolor y sensibilidad entre lo que es el astrago y el tendón de Aquiles, ¿sí? Ahí en ese bordecito, como le decíamos a Agustina recién, si ustedes se palpan su tendón ahora, se van a dar cuenta que hay un espacio de un tejido subcutáneo que no genera dolor. Eso se puede llegar a inflamar y producir dolor, ¿sí? Aumenta con la actividad y suele presentar bastante inflamación e impotencia funcional, causado por la irritación producida por el tacón del calzado, por ejemplo, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la zapatilla no es la adecuada, que tiene un contrafuerte bastante bajo, ¿sí? Y no lo está protegiendo al tendón de Aquiles. Ustedes saben que
el contrafuerte. Ustedes piensen que la forma de la zapatilla es para agarrar y ponérselo a la zapatilla, no. Ustedes se tienen que dar cuenta de que la parte posterior del contrafuerte tiene esa forma para proteger el tendón, no es para agarrar sin meter el dedo y ponerse la zapatilla. Eso está hecho biomecánicamente y anatómicamente para que se adapte al tendón de Aquiles. Y en los deportes, como el tenis, como, qué sé yo, en el básquet, en aquellos deportes donde puede tener, digamos, mayor irritación, ¿sí? O en los botines de fútbol, o en lo que ustedes se imaginen, cualquier deporte, pues la mayoría de las veces son un poquito más altos estos contrafuertes, para que se den una idea, como por ejemplo las de zapatillas deportivas. Son mucho más elevados esos contrafuertes para proteger el tendón y obviamente proteger lo que es, en este caso, evitar la bursitis retrocalcánea. Tratamiento y rehabilitación, tenemos, miren, prácticamente lo mismo. Lo único que varía acá, ¿sí? Obviamente la modificación del calzado, correcciones de errores de entrenamiento, qué sé yo, alteraciones en la biomecánica, las vamos a tratar de corregir, ¿sí? Hielo y AINES, ¿por qué? Porque es una inflamación de una bolsa, de un espacio virtual que se crea en esa zona. Y aquí habla de la fonoforesis, ¿sí? Con hidrocortisona más hielo. No sé si escucharon una vez, puede ser sonoforesis o fonoforesis, que es ultrasonido, ¿sí? En este caso el ultrasonido, como va a ser bastante superficial, se utiliza a unos 1,5 aproximadamente Hz, y se utiliza la hidrocortisona. La hidrocortisona es un corticoide que lo puedes utilizar como en gel. Hay varios geles que vienen o goteros que vienen con este medicamento y lo podemos pasar por la zona. Y al mismo tiempo hielo. ¿Para qué? Para que penetre más profundo lo que es el corticoide y genere obviamente una desinflamación de la zona. En la fase 3 ya reincorporación progresiva a la competencia. La fase 3, para mi punto de vista, en este tipo de lesiones, cuando son bursitis, la fase 3 es después de los 20 días. Acá no habla de días, Prentice, pero la fase 3 en una bursitis, ya sea retrocalcánea o una bursitis trocanteria o una bursitis isquiática, de lo que sea, no es fácil de desinflamar una bolsa. O, por ejemplo, una bursitis en la cromioclavicular, no es fácil de desinflamar en pocos días, siempre después de los 20 días, desde que se empieza a modificar la biomecánica y de que uno empieza a trabajar con, digamos, los analgésicos, todos los aparatos que tengan ustedes a mano. Luego de hablar de la bursitis, vamos a tener un síndrome del compartimento o síndrome compartimental, que ya lo deben haber visto en otras materias, o por ahí con el profe Marco, etcétera, etcétera, o por ahí también yo se los he nombrado en aquellos, en traumatología, por ejemplo, con un vendaje compresivo excesivo, o con un yeso excesivamente compresivo por el edema, ¿sí? El síndrome compartimental. En este caso, en el deporte, el síndrome compartimental también es un aumento de la presión del compartimento de la pierna. Ustedes, como ven en la imagen aquí, tenemos varios compartimentos, ¿sí? Este compartimento, esto puede ser, obviamente, factores traumáticos directos, pueden ser fracturas o puede ser hipertrofia muscular, que ya la vamos a ver cuál es. Vamos a diferenciar de lo que es el agudo y el crónico, ¿sí? Y un síndrome compartimental crónico puede mejorar con reposo, mientras que el agudo puede agravarse con el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es agudo, si no fue tratado a tiempo, ¿sí? Eso va a llevar a futuro que se haga un síndrome compartimental crónico. El síndrome compartimental crónico, cuando la musculatura está relajada, ¿sí? Está en reposo, no genera dolor. ¿Por qué no genera dolor? Y porque el compartimento no está comprimido, no está en presión, ese músculo no aumentó de líquido. Entonces no está, digamos, comprimiendo las estructuras a la vuelta. La pierna la vamos a dividir en 4 compartimentos, como le dije al principio, en compartimento anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo, con sus respectivas estructuras que las vemos ahora. Uy, se me salió. A ver, ahí está. Bien, las estructuras que están incluidas en ellos, y si nosotros tenemos y la miramos a la pierna desde la parte anterior, vamos a observar primero el tibial anterior, lo podemos ir palpando si quieren en sus casas, el nervio peroneo que está un poco más profundo, la arteria y vena satélite, ¿sí? Que son del tibial anterior también, músculos extensores del pie y del dedo del dedo gordo del pie. Eso vamos a encontrar en la cara anterior de la tibia. Luego hacia la parte lateral, si nos vamos un poquito hacia la derecha, ¿sí? Vamos a encontrar el nervio peroneo superficial y los músculos peroneos largos y cortos, ¿sí?
Y a su vez, si nos vamos a la parte posterior, ¿sí? Primero tenemos una parte posterior superficial, que está un compartimento, y después tenemos otro compartimento dividido, ¿sí? Por lo que es los músculos profundos en relación a lo que son los gemelos. Vamos a encontrar el músculo sóleo, lo podemos palpar casi en la, digamos, en el hueco popliteo un poquito por debajo, tendones plantares, ¿sí? En la cara, digamos, más superficial, y lo que son el complejo gastrocnemio. Luego, más profundo, que no es tan palpable, ¿sí? Vamos a observar el músculo tibial posterior, que es el que hablábamos recién, el flexor largo del dedo gordo del pie, flexor largo de los dedos del pie, la arteria y la vena que lo acompañan en las partes peroneas, el nervio tibial, ¿sí? Tibial posterior sería en este caso, arteria y vena posteriores. Entonces esos compartimentos, cada uno tiene sus estructuras. Y ustedes tienen que tener en cuenta de que cualquier estructura dentro de estos compartimentos que se inflame va a ocupar un espacio y va a generar dolor en los que están a la vuelta, ¿sí? Si ustedes se imaginan que hay algo que lo está conteniendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es la fascia, y el continente son las estructuras, cualquier estructura que se inflame adentro va a obligar a aumentar esa presión. Y como la fascia no lo va a dejar, porque la fascia es un tejido bastante más tenso, ¿sí? No va a dejar que se inflame y se hinche demasiado. Entonces ese compartimento va a inflamarse y va a generar mucho dolor. El síndrome del compartimento agudo, sí, se da obviamente por traumatismos en la mayoría de los casos, por golpes, ¿sí? Está causado por, obviamente, la inflamación de un compartimento. En este caso puede ser cualquiera de los compartimentos, ya sean anteriores o posteriores. Este aumento de lo que es el líquido va a generar un aumento de la presión y por lo tanto, si es el músculo el que se inflama, va a obstruir a los vasos sanguíneos que estén en la vuelta y por lo tanto puede producir un síndrome isquémico. Ese síndrome isquémico puede producirse y expresarse en cianosis y obviamente va a disminuir la oxigenación de la pierna y por lo tanto se va a edematizar bastante esa pierna. La pérdida de movimiento va a depender del grado de gravedad, ¿sí? Y la duración de la lesión. Puede ir, sí, con un pie incapacitado a una limitación parcial, a una limitación parcial, como digo, como dice aquí el slide, y obviamente el dolor es muy, muy, muy grande y severo. Obviamente, sí, por ahí, si es un golpe importante y no se puede tratar en los 48, 72 horas, ¿sí? Se suele realizar una fasciotomía. Esa fasciotomía es la abertura de la fascia para liberar la presión y que salga todo el fluido y el líquido que se haya, digamos, producido por el hematoma en este caso. Va a haber aumento de la temperatura local, ¿sí? Y se pueden observar parestesias. ¿Por qué? Porque hay compresión tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios. Dependiendo de la zona donde se vaya a dar, si se da obviamente en la cara anterior, va a generar una debilidad e impotencia funcional del tibial anterior. Y si se da en la parte posterior o posterolateral, va a afectar lo que es el nervio peroneo y por lo tanto también va a obligar a que no se realice los movimientos del pie. El síndrome de compartimento crónico, ¿sí? Como lo ven aquí en la imagen, se da por hipertrofia, aunque ustedes no lo crean, de ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? La hipertrofia, en este caso, por ejemplo, de los gemelos, puede conllevar a un síndrome compartimental crónico. Este exceso de aumento de lo que es el músculo, ¿sí? Y una fascia muy tensionada va a haber y va a obligar a, obviamente, producirse una compresión, en este caso, de los vasos sanguíneos. También denominado síndrome del compartimento por esfuerzo. Va a depender del aumento de lo que es la musculatura en el deportista, ¿sí? Y obviamente no significa que, como dice aquí, no significa que todos lo vayan a tener, pero sí puede ocurrirse en varios deportistas que cada vez que hacen una actividad le duele la pantorrilla, cada vez que hacen una actividad le duele la pantorrilla. Dejan de hacer actividad y obviamente cesa el dolor y merma el dolor. Con reposo y relajación de los músculos puede acabar con el dolor por definitivo, ¿sí? Esto es por una sobrecarga o por una sobresolicitación, en este caso sobre todo de los músculos tibiales, perdón, del músculo gemelo. También se puede dar en la parte tibial anterior, en el caso de, por ejemplo, como les decía, de deportistas que patean la pelota varias veces y no tienen suficiente fuerza. Debilidad muscular, sí, seguro, va a haber debilidad muscular y a menudo, sí, va a referir el dolor de forma exacta el deportista en este caso. Si duele el gemelo interno, si duele el gemelo externo, y vamos a observar inflamación, ¿sí? Del músculo y que no le vamos a llevar mucho el apunte, pero sí puede estar produciendo un síndrome del compartimento crónico. Tratamiento y rehabilitación. Déjenme un segundito, voy a tomar un poquito de agua.
Ahora sí, creo que es la última parte esta. Tratamiento y rehabilitación. El tratamiento adecuado para disminuir los síntomas, ¿sí? Es obviamente la fasiotomía quirúrgica en el caso de que haya sufrido un traumatismo y obviamente que no se pueda ceder la compresión del compartimento. Pero la fasiotomía quirúrgica en este deportista obviamente es la última herramienta que podemos llegar a tener a mano. Al principio, en la fase 1, como dice aquí, fase 1 y fase 2 van a ser, obviamente, disminuir la inflamación de todo el compartimento. Reposo más elevación, hielo por 3 a 4 veces al día, ¿sí? En la fase 2, marcha, segunda tolerancia, ejercicio de amplitud pasivos y luego activos. Hielo después de cada sesión de entrenamiento o sesión de kinesiología. Luego de la fase 3, de 2 a 3 días aproximadamente después de la cirugía, en este caso, resistencia manual graduada, ¿sí? Bicicleta y caminata y hielo. Bastante temprano, pero está bien, ¿sí? Y lo más importante, que si se hizo una fasciotomía, hay que tratar de trabajar en la fascia y liberar toda la tensión de la cadena posterior. Fase 4, programa de carrera progresiva, más de lo mismo, estiramiento, reincorporación a la actividad global, y hielo siempre después de cada actividad para disminuir, ¿sí? La inflamación, en este caso, del compartimento. Bien, eso sería la clase de hoy. Me gustaría que si tienen alguna duda, se la puedan sacar ahora. No son temas bastante difíciles, son temas fáciles, ¿sí? Que uno por ahí piensa que le duele la pantorrilla porque salió a caminar, o cada vez que camina le duele la pantorrilla, y puede estar expresando, ¿sí? Una compresión de este compartimento, en este caso en la parte posterior. El síndrome de la exostosis de la espinilla, el dolor que podemos llegar a sentir todos si nos vamos a subir en este momento, que hace un montón de días que estamos sin hacer actividad física algunos, subimos una montaña y puede generar dolor y compresión, por ejemplo, ¿sí? En la cara anterior de la tibia, y se va a denominar un síndrome de la exostosis, ¿sí? De la espinilla, por ejemplo. Así que bien, eso sería, chicos, la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, si no, nos vemos en la próxima clase. ¿Nada por ahí? ¿Se están despertando recién? ¿Se fueron todos de...? Profe, Sí, Eli. cuando usted habló en el síndrome del compartimiento agudo, Sí. yo había leído en el libro que esto también puede llevar a lo que es un déficit neurológico. ¿Por qué sería? Por la compresión del nervio, ¿sí? Se producen parestesias. Vos fíjate que en el deporte, en este caso, por un traumatismo, pero si vos lo llevás un poco más extremista, porque tuvo un accidente, porque hubo una lesión y tuvieron que colocar un yeso, o estuvo mal colocado el yeso y se produjo una compresión importante, si ese miembro de la persona no se libera, digamos, esa presión, va a obligar a disminuir, primero y que nada, producir una isquemia, ¿sí? O sea, de los vasos sanguíneos. Eso va a obligar, obviamente, a que haya una cianosis en los dedos del pie. Y al mismo tiempo se puede generar una parestesia, una pérdida transitoria de lo que son los impulsos nerviosos por la misma compresión del nervio. Los paquetes vasculonerviosos, en este caso si es en la parte posterior, si es en la cara anterior, si es en la lateral, ¿sí? El traumatismo, dependiendo del traumatismo de cómo haya sido, va a producir esa inflamación y va a comprimir todo lo que es el continente a la vuelta. En este caso, como me decías vos, que puede llevar a producir una alteración neurológica por la compresión neuronal, o sea, del nervio. Decía. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. De nada, Eli. ¿Alguien más por ahí? Nada, facilongo, ¿no? Yo, profe, tengo una pregunta. Dígame, Esteban. ¿La hiperpronación del tobillo es Sí. pura y exclusivamente por la debilidad del tibial posterior o puede estar No, afectada, por ejemplo, sí, se te trabó. Puede estar afectado, por ejemplo, porque... cadera? Sí, totalmente. Mira, Por ejemplo, la cadera, ¿la qué? Perdón, se te corta cuando decís la última palabra, disculpa. ¿La qué? que puede que está la cadera de ese lado y hace que prone el tobillo en el movimiento de la marcha, por ejemplo. Totalmente, sí, está muy relacionado con eso. Incluso si vos tenés un ilíaco anterior y una pierna más larga, o sea, en realidad falsa, pierna larga, ¿sí? Vas a estar obligado a que el pie vaya hacia adentro, ¿sí?
Y eso va a generar también tensión. Pero ahora hay que tener en cuenta algo importante, que es darse cuenta si el problema está en el pie o en la cadera. ¿Y quién te lo va a dar eso? La posición de la rodilla. ¿Sí? Si vos tenés una rotación interna de fémur, vas a tener una rotación externa de la tibia y por lo tanto esa rotación externa de la tibia va a obligar a tener un pie pronado, ¿sí? Va compensando. Vos tenés que darte cuenta, es bastante difícil, pero bueno, en sí hay que darse cuenta. Después con la práctica te podés ir dando cuenta si es el problema ascendente o descendente. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se lo evalúa al paciente? Sí, De forma dinámica y no de forma estática, ¿sí? Por ahí el paciente está paradito claro. y vos no ves nada. Cuando empieza a caminar ahí te das cuenta de que tiene una marcha alterada por la cadera, por ejemplo. Y que la pronación del pie la hace porque tiene una cadera en anteversión o un ilíaco anterior. ¿Me explico? Eso obviamente obliga a que el Sí, pie se sí, vaya en pronación, porque va a tener una rotación de fémur interno, una rotación de tibia externa y obviamente una caída de la planta del pie. O sea que no precisamente se da por el tibial posterior, pero en el caso sí de la exostosis, obviamente el dolor en la cara posterior de la pantorrilla es por dolor del tibial anterior, por la debilidad del dolor del tibial anterior. Pero está muy buena la bien, bien. pregunta porque ya nos vamos a generalizado ahí. Ya después de eso, si tenés una ilíaco anterior, ya te vas para arriba y tenés un montón de alteraciones que obligan, obviamente, a tener ese ilíaco anterior. Vos me podés decir, por ejemplo, bueno, del lado derecho, nos imaginemos del lado derecho, bueno, tiene una alteración en el hígado, tiene hígado graso, por darte un ejemplo, si nos vamos a hablar ya un poquito más fino. Paciente tiene hígado graso y tiene el pie pronado, nada que ver y tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque hay una disfunción del hígado del lado derecho que obliga a ese paciente a tener el ilíaco en anterior, la rodilla en valgo con rotación de fémur, la tibia hacia externo con rotación externa, el peroné posteriorizado y el tobillo hiperpronado. ¿Me entendés? O sea que es una lesión Sí, visceral. sí, Es sumamente importante, claro. está todo sumamente relacionado. Para que tengas una idea, una fascitis plantar, desde el punto de vista de osteopatía, ya nos vamos un poco al carajo de lo que es el tema, pero bueno, para que tengas una idea, se trata desde el duodeno, ¿sí? De trabajar el duodeno, si tuviste alguna Bien, alteración o un problema en el duodeno, vos trabajás el duodeno, porque tiene el mismo dermatoma o la misma nivel de inervación, ¿sí? Trabajando el duodeno vos disminuís la tensión de lo que es la fascia de ese lado. O sea que podés sacarle el dolor sin haber tocado la planta del pie. Es increíble, pero es real. claro. Lo he vivido en carne propia, no es que lo haya hecho yo a otro paciente, sino me lo hicieron a mí. Es increíble. Así como te digo, hay muchas, no, si nos ponemos a escarbar y a verlo como global al paciente, obviamente que el pie pronado puede ser un montón de causas. Incluso, por ejemplo, te puedes tener también un pie pronado porque tenés pronactismo. No sé si escuchaste alguna vez la palabra pronactismo, que es alteración en la mandíbula. La mordida, la oclusión de la mordida. Si vos tenés una Sí, mordida hacia adelante, ¿sí? Obliga a que vos tengas una rectificación de columna cervical. Y obviamente ¿cómo se dice? El eje o la plomada de gravedad, ¿sí? La línea de gravedad, el peso de gravedad, se va a modificar hacia adelante. Entonces ahí vos te obliga a que tengas un pie pronado, tengas un famoso halus valgo, juanete, como quieras llamarle, tenés un montón de variantes, digamos, que vienen de arriba. Eso es descendente. Pero el claro. pie también produce alteraciones. Todas las lesiones que tiene la rodilla, todas, en un 98% te puedo decir, son obviamente alteraciones que tiene la cadera o los pies. La rodilla específicamente sola no se lesiona, salvo que sea por un traumatismo. Si a vos te duele la rodilla, o tenés un problema en el pie o un problema en la cadera. ¿Me explico? La rodilla duele a consecuencia de alguien que está mal la cadera, o sea, el ilíaco, cadera, todo el componente de movilidad de cadera, o el pie. Entonces hay que corregir esos dos para que se deje de romper las pelotas la rodilla. ¿Entendés? Aunque no lo crea. ¿Qué hacemos convencionalmente? Pum, vamos y trabajamos en la rodilla, masajito, magneto, toda la historia. Se va el dolor, pero no a las 2 semanas vuelve de nuevo con el dolor, porque no se corrigió la biomecánica. ¿Me entendés? Estamos, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bárbaro. Bueno, un placer. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Y cualquier cosita, si no se ve ningún video o algo, me llaman. Si tienen alguna duda, me consulten. ¿Sí?
Chao, profe. Chao chicos, Listo, gracias. profe, gracias. Que anden muy bien. Buenas noches.